Las dunas guardan secretos. El polvo del tiempo esconde relatos. En cada calle, en cada edificio, resuenan los ecos de un pasado legendario. Prepárense para descubrir las crónicas olvidadas de una región que lo tiene todo. Esto es Historia de Torreón y la comarca. ¿Qué tal? Para la gente de la comarca lagunera, pues, ese estribillo, la laguna tiene dinero, la laguna tiene algodón, Torreón, Torreón, es casi un himno, ¿verdad? Lo oímos y sabemos de qué va. Pero, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar de dónde salió realmente? O sea, ¿cuál es la historia detrás de esa musiquita tan nuestra? Pues hoy, justo eso vamos a hacer. Vamos a explorar a fondo para desentrañar la historia. Y fíjate que es sorprendente, ¿eh? Llena de conexiones que uno ni se imagina, de cómo este estribillo y su melodía se volvieron, parte clave de la identidad de Torreón. Toda esta información, hay que decirlo, viene de una investigación súper detallada de Alejandro Ahumada, que la verdad saca a la luz cosas fascinantes. Así que la misión hoy es descubrir cómo un pedacito de música que nació en un contexto muy, muy específico, cómo echó raíces tan profundas aquí en la región, porque, prepárense, vamos a conectar convenciones de rotarios, compositores de moda de la Ciudad de México, obras de teatro medio escandalosas, pintores valencianos súper famosos y, claro, todo el ambiente de la laguna en los años 20. Ok, pues, a desempacar esto. Para empezar, el estribillo es inconfundible, un símbolo de Torreón de la laguna. Pero esas palabras, ¿no? Tan optimistas, el dinero, el algodón, ¿siempre fueron así? ¿Esa era la letra original? Esa es justo la primera sorpresa. Esas palabras que todos conocemos, pues no son la letra original de la canción. Para entender de dónde salieron, tenemos que hablar de alguien clave, el ingeniero José Federico Ortiz. Fíjate que él era parte de la comitiva del Club Rotario de Monterrey, gente muy entusiasta, que llegaron aquí a Torreón en marzo de 1926. Y el contexto es fundamental para entender qué pasó. Aquí en Torreón se estaba celebrando la Convención Rotaria Regional y el ambiente estaba, caldero, porque se disputaba la gubernatura del distrito rotario. Entonces, la delegación de Monterrey venía con todo, a apoyar a su candidato, un señor Roberto Sada, al que promovían como Bob Sada, muy pegadizo el nombre. Y para que su llegada no pasara desapercibida, trajeron un grupo de jazz. Un grupo de jazz. Órale, me encanta esa imagen. Debió ser una llegada espectacular, ¿no? ¿Cómo fue ese momento, sabes? Pues mira, las crónicas del siglo de Torreón de aquellos días lo pintan muy bien. Imagínate la escena. Llega el tren, se bajan los delegados de Monterrey, todos muy elegantes, y apenas ponen un pie en el andén de la estación de ferrocarril de aquí de Torreón, ¡zas! La banda de jazz arranca a tocar. Y según contó el propio ingeniero Ortiz, años después, en un testimonio oral, fue justo en ese momento, contagiado por todo el ambiente, la emoción, la misión de apoyar a Bob Sada, que él improvisó, así, al momento, y lanzó el estribillo. La laguna tiene dinero, la laguna tiene algodón, Torreón, Torreón. O sea, literalmente nació como un jingle de campaña. De campaña rotaria en este caso. Exactamente. Tal cual. Era un grito de ánimo, un lema pegadizo para impulsar a su candidato aquí, en tierra lagunera. Y ojo, no fue algo de un ratito, La música no paró. La banda de jazz, toda la comitiva regiomontana, con Ortiz seguro coreando su nueva creación, caminaron desde la estación de ferrocarril hasta el Casino de la Laguna, que era donde se hacía la convención. Así que esa melodía y ese estribillo en particular, resonaron por las calles de Torreón y durante todos los días del evento. Fue una entrada triunfal, digamos, y un acompañamiento constante para la campaña de Sada. Es increíble pensar eso, ¿no? Que algo nacido de una coyuntura, de una convención, casi como una porra, terminara siendo un símbolo tan duradero. Pero entonces, a ver, ¿qué canción era la que tocaba esa banda de jazz? ¿Tenía nombre esa pieza? Sí tenía. Y aquí es donde entra otra capa de esta historia. La melodía que usaron pertenece a una pieza que se llamaba La Filomena. Era un foxtrot que era el ritmo de moda, ¿no? En ese momento.
Y era bastante nueva, fíjate. La compusieron apenas a finales de 1925. Los creadores eran figuras conocidas allá en el ambiente musical de la Ciudad de México. Jorge del Moral, que hizo la letra, pero usó el seudónimo G. Ross. Federico Ruiz, que compuso la música, y Guillermo Posadas, que hizo los arreglos. Estaban muy metidos en el rollo del teatro musical, de las canciones populares de la capital. La Filomena. Suena curioso el nombre. ¿Y de qué iba la letra original? Porque me imagino que no hablaba del algodón lagunero, ¿o sí? Para nada. Aquí es donde la investigación de Ahumada se pone súper interesante. Resulta que él logró encontrar una partitura original de La Filomena. Y fíjate dónde, resguardada en el Museo Regional de Aguascalientes. Gracias a eso, pues, conocemos la letra original. Y bueno, digamos que el tono era, pues, bastante diferente. Era una letra pícara, muy juguetona, lo que en esa época se diría que era un poquito alzada de tono, ¿sabes? Un poco atrevida. Atrevida. ¿Cómo atrevida? ¿Nos puedes dar una idea? Claro, digo, sin ponernos muy gráficos, pero imagina frases como, no sé, por ti mi bien siento mi core cual longaniza. O ruegos más directos tipo, Filomena dame un becho así, conché, Filomena dame tu amor. Tenía ese aire de coqueteo un poco exagerado, cómico, muy de ciertas canciones o números de teatro de la época que buscaban la sonrisita cómplice del público, ¿no? O sea, un contraste brutal con el La Laguna tiene dinero, que es pura afirmación, optimismo, orgullo local. ¡Qué bárbaro! ¡Qué contraste tan marcado! Entonces, a ver si entiendo. La música viajó, pegó durísimo aquí. Pero la letra original, pues como que se quedó en el camino, ¿no? Al menos en Torreón. Es fascinante eso, cómo una comunidad adopta la cáscara, digamos, la melodía, y la rellena con un significado totalmente nuevo, totalmente local. Absolutamente. Es un ejemplo perfecto de lo que llaman apropiación cultural. La música de La Filomena, ese foxtrot, tenía un ritmo pegadizo que, pues, encajaba bien con el ambiente festivo de la convención, y quizá con ese aire de modernidad de los años 20. Pero la letra original, pues aunque quizá fuera graciosa en otro lado, no conectaba para nada con la realidad de la laguna, ni con lo que aspiraban en 1926. Así que lo más seguro es que la mayoría aquí en Torreón nunca llegó a conocer la letra original, o si acaso la escucharon porque sí tuvo cierta popularidad a nivel nacional, hasta se grabó en discos de pasta y estuvo de moda un tiempecito, pues fue eclipsada rapidísimo, reemplazada en la mente de la gente por la versión del ingeniero Ortiz, que sí hablaba de su realidad. El algodón, el dinero, el nombre de su ciudad. Torreón. Bueno, la canción completa perdió popularidad a nivel nacional, pero ¿qué pasó con la música aquí en La Laguna? ¿Se olvidó también? Ahí está lo interesante. Mientras La Filomena, la canción completa, música y letra original fue una moda pasajera en el país, aquí en La Laguna, la música es así que demostró una resistencia increíble. Se desligó totalmente de su letra original, de su contexto chilango, digamos. Se siguió tocando, fíjate, se adaptó a diferentes ritmos que fueron surgiendo con los años, pero siempre quedó asociada a ese estribillo triunfal que creó Ortiz en la estación de tren. La música sobrevivió, pero transformada, ya en un himno local con un significado completamente distinto. Sobrevivió porque le dimos una nueva identidad aquí. Oye, y hablando de los creadores, Del Moral y Ruiz, mencionaste que andaban metidos en el teatro musical. ¿Hay alguna conexión por ahí también? Porque suena a que podría haber más historia. Sí la hay, y es otra conexión que de verdad añade capas bien interesantes a la historia cultural de esa época y cómo resonó aquí en Torreón. Resulta que Federico Ruiz, el que compuso la música de La Filomena, y Jorge del Moral, el de la letra, aunque usara seudónimo para esa, habían trabajado juntos poquito antes, también en 1925, componiendo música y letra para una obra de teatro que dio muchísimo de qué hablar. Mexican Rataplan. Mexican Rataplan. Suena exótico. ¿Qué tipo de obra era esa? Pues era una adaptación, una versión muy a la mexicana de una revista musical francesa que era un exitazo y bastante, pues, escandalosa para la época, llamada Voilà le Bataclan. Ambas obras, la original de París y su versión mexicana, jugaban mucho con el erotismo, presentaban artistas con
pues con poca ropa, semidesnudos, que era algo súper atrevido para los años 20, y en general pues desafiaban la moral conservadora. Imagínate, la versión mexicana, Mexican Rataplan, se presentó aquí en Torreón. Fue en el Teatro Princesa, justo en ese año, 1925, con una actriz famosa, Emma Duval. Debió generar un buen revuelo, muchas conversaciones en la sociedad lagunera, que por un lado vivía ese optimismo económico, pero por otro pues seguía teniendo costumbres muy arraigadas. Y fíjate, Federico Ruiz, co-creador de La Filomena, participó directamente creando parte de la letra para esta adaptación mexicana Rataplan. Su trabajo teatral, digamos, atrevido, también llegó a Torreón casi al mismo tiempo que su música más ligerita. Es como si varios hilos culturales estuvieran cruzando aquí en Torreón en ese momento. Pero espérame, la conexión con el teatro sigue. Porque ese nombre, Bataclan, como que me suena. Exacto. Y aquí viene una conexión que parece de novela casi. Para la puesta en escena en México de la obra francesa original, la de Voilà le Bataclan, la que inspiró a Mexican Rataplan, ¿sabes quiénes fueron los artistas encargados de pintar las escenografías espectaculares? A ver, ¿quiénes? Nada más y nada menos que los hermanos Tarazona, Salvador y Vicente. Eran unos artistas valencianos que habían llegado a México y estaban, en la cumbre del mundo teatral. Famosísimos por sus decorados, súper innovadores, bellísimos. Ellos pintaron toda la escenografía para el estreno mexicano de Voilà le Bataclan en 1925. Dos Tarazona. Pero ellos tienen una conexión importantísima con Torreón también. ¿Verdad? Precisamente. Y aquí es donde los hilos se juntan de una forma asombrosa. Años después de pintar para el Bataclan en la Ciudad de México, como por 1930, uno de los hermanos, Salvador Tarazona, ya sin su hermano Vicente, que había fallecido, llegó a Torreón. ¿Y a qué vino? Pues a una misión importantísima: pintar gran parte de los interiores del recién construido y majestuoso Teatro Isauro Martínez. Su trabajo es fundamental para que ese teatro sea la joya arquitectónica y artística que conocemos hoy. Él le dio ese toque tan distintivo. Increíble. El pintor de la escenografía de la obra francesa escandalosa termina embelleciendo el teatro más importante de Torreón años después. Pero, ¿hay alguna conexión más directa con nuestra historia de la Filomena, con el estribillo? Aquí viene el detalle que cierra este círculo de coincidencias de manera espectacular. Durante su estancia en Torreón, mientras trabajaba duro en las pinturas del Teatro Isauro Martínez, ¿con quién crees tú que Salvador Tarazona hizo una amistad muy cercana, muy estrecha? No me digas que con el ingeniero Ortiz. El del estribillo. Exactamente, con el ingeniero José Federico Ortiz, el mismísimo creador del estribillo La Laguna tiene dinero. Fíjate qué cosa. La relación fue tan buena que, según se cuenta, Salvador Tarazona hasta se hospedó un tiempo en la casa de la familia Ortiz mientras hacía su trabajo en el teatro. ¿Es una convergencia? Pues extraordinaria. El hombre que improvisó el himno no oficial de Torreón y el artista que embelleció su principal recinto cultural, y cuya fama inicial en México estuvo ligada a la obra, que a su vez inspiró la pieza teatral donde colaboró uno de los creadores de la melodía original de La Filomena, todo conectado aquí, en Torreón. ¿Qué cosas? Es realmente asombroso ver cómo estas figuras clave de la cultura, de la sociedad lagunera de la época, terminaron cruzando caminos así. Y esto nos obliga a ver el Torreón de los años 20 con otros ojos, ¿no? ¿Cómo era esa ciudad que permitió que pasaran estas historias? Era un lugar fascinante. Torreón y la laguna en general estaban en pleno proceso de recuperación, de reinvención, después de los años tan turbulentos de la Revolución Mexicana. Se sentía un espíritu de resurgimiento, un optimismo palpable en el aire. El algodón, que había sufrido mucho, estaba volviendo a ser el motor económico, el oro blanco de la región. Y eso atraía gente nueva de otras partes de México, también inmigrantes. Se estaba creando una sociedad muy dinámica en plena transformación. Eran los fabulosos años 20 también aquí en La Laguna, entonces, con todo lo que eso significaba. Definitivamente, el eco de la modernidad llegaba fuerte. El jazz, el foxtrot como el de La Filomena, pues sonaban en las fiestas, en las reuniones, las modas cambiaban,
Las mujeres empezaban a usar el pelo corto, el famoso corte bobcat, las pelonas, como les decían, o las flappers mexicanas, con faldas un poquito más cortas, ¿no? Desafiando las normas. Había una sensación de cambio, de romper con el pasado, cierta rebeldía juvenil también, y un deseo de disfrutar la vida después de años tan difíciles. Ese era el ambiente en el que aterrizó el estribillo de Ortiz. Y pensando justo en ese ambiente, ¿por qué crees que ese estribillo improvisado, el de La laguna tiene dinero, resonó tan fuerte y se quedó para siempre? A diferencia de la letra original que, pues, se olvidó. Yo creo que la clave es que capturó perfectamente el zeitgeist lagunero de ese momento. El sentir colectivo de la laguna en 1926. Reflejaba justo ese optimismo postrevolucionario del que hablábamos, el orgullo por el renacimiento del algodón, que era más que un cultivo, era la identidad económica, social de la región. Y también encapsulaba la energía empresarial. No hay que olvidar quiénes trajeron la melodía y quién creó el estribillo. Los Rotarios. Eran un grupo muy influyente de hombres de negocios, profesionistas. Habían fundado su club aquí en Torreón apenas en 1923 y andaban impulsando cosas como la Feria del Algodón desde 1925, hasta premiaban la primera paca de algodón de la temporada, imagínate. El estribillo de Ortiz era, en esencia, un reflejo de todo ese empuje, de esa confianza en el futuro de la región. Claro, tenía todos los ingredientes para volverse un símbolo sonoro local. Era positivo, mencionaba los pilares de la economía, el orgullo regional, y la melodía era pegadiza. Exacto. Se convirtió como en la banda sonora de la prosperidad que se buscaba, del esfuerzo de todos. Y por eso contrastaba tanto con la letra original de la Filomena. Esa letra, con su picardía medio urbana, sus referencias amorosas medio chuscas, pues venía de otro mundo, ¿no? El de la vida nocturna, teatral de la Ciudad de México. No tenía nada que ver con las preocupaciones, ni las aspiraciones, ni el orgullo específico de la gente de la laguna en ese momento histórico. Y esto nos lleva a pensar en un fenómeno cultural bien interesante. ¿Cuál sería ese fenómeno? Pues cómo la cultura popular, sobre todo la música, muchas veces funciona por apropiación y resignificación. O sea, una comunidad toma un elemento de fuera, una melodía en este caso, que le gusta o le sirve por alguna razón, su ritmo, porque se asoció a un momento feliz como la convención, y le cambia el significado por completo. Lo adapta a sus propias necesidades, a su propia historia. La letra original pues se vuelve irrelevante, se olvida y la música pasa a contar una historia local completamente nueva. Y ya para cerrar el círculo de la conexión del ingeniero Ortiz con la ciudad a la que le regaló este himno no oficial, él no solo estuvo de paso por esa convención, ¿verdad? Se quedó aquí. No, para nada. Y ese es otro detalle que como que afianza toda la historia. José Federico Ortiz, el regiomontano que improvisó el estribillo en la estación, pues terminó adoptando Torreón como su hogar permanente. Se quedó a vivir aquí en la laguna, echó raíces. De hecho, años después llegó a ocupar un puesto importante. Fue director del Banco de la Laguna. Así que su vínculo con la ciudad fue pues profundo y duradero, mucho más allá de ese chispazo de inspiración musical en 1926. Le regaló a Torreón, casi sin querer, su canción más emblemática, la más querida, increíble. Entonces, sí, si recapitulamos esta travesía tan inesperada de la Filomena, tenemos una canción que nace como un foxtrot picaresco allá en la Ciudad de México, ligada a compositores de teatro musical. Esa música viaja a Torreón con una comitiva de rotarios y en un momento de efervescencia pierde su letra original y adopta un estribillo improvisado que celebra el algodón, el optimismo local. Un estribillo que nace, como decías, como un jingle de campaña rotaria, pero que cala tan hondo que se convierte en un símbolo de identidad regional que ha durado generaciones. Y en el camino pues descubrimos conexiones fascinantes con el mundo del teatro, obras francesas medio escandalosas, sus adaptaciones mexicanas, y con figuras clave como los hermanos Tarazona, pintores de renombre internacional que también dejaron su huella imborrable aquí en Torreón, y que hasta fueron amigos del creador del estribillo. Todo esto pues enmarcado en ese espíritu vibrante, transformador de la laguna en los años 20. Entonces, ¿qué nos dice toda esta historia? ¿Cuál es la
la gran lección aquí? Híjole, yo creo que nos muestra las capas fascinantes y a menudo inesperadas de cómo se construye la identidad cultural. Vemos que la música puede ser un vehículo increíblemente adaptable, ¿no? Como un contenedor capaz de viajar lejos y llenarse de significados completamente nuevos en cada lugar. La letra, en cambio, parece estar más atada al contexto inmediato, al momento, al lugar que la adopta o la crea. Vemos que la identidad cultural no es algo fijo ni puro, sino un proceso súper dinámico, una mezcla constante de lo propio y lo ajeno. Llegan influencias de fuera, como esta melodía, y se mezclan con el sentir local, a veces a través de personas que, como el ingeniero Ortiz o Salvador Tarazona, llegan de otros lados y deciden quedarse, aportando su talento, su visión, y se vuelven parte del tejido de la comunidad. ¿Es la cultura como un organismo vivo, que respira, que se transforma? Exactamente. Lo fascinante aquí es ver esa transformación tan radical. Cómo un elemento cultural, una simple canción de moda, puede ser despojado de su intención original y reinterpretado tan profundamente por una comunidad hasta volverse irreconocible respecto a su origen, pero al mismo tiempo convertirse en algo profundamente significativo y representativo de su nuevo hogar. Es un testimonio del poder de la gente para hacer suya la cultura. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si la historia detrás de un estribillo tan familiar como el de La Filomena de Torreón es así de compleja, llena de giros, de improvisaciones, de coincidencias afortunadas, que otros aspectos de nuestra identidad cultural, quizás cosas que damos por sentadas, que repetimos sin pensar mucho, podrían tener orígenes igual de sorprendentes. ¿Cuántas historias estarán ahí esperando ser descubiertas? Si tan solo miramos un poquito más de cerca, si rascamos un poco la superficie de lo que creemos conocer. Es algo, pues, para reflexionar.